Dios te bendiga, bienvenido a mi canal, esto es Apología para Todos. Vamos a seguir con otro video interesantísimo. Vamos a hacer una video respuesta a un video de preguntas y respuestas de Sebastián Céspedes. Un video que hizo juntamente con Will Graham, preguntas y respuestas. Y vamos a darle una video reacción a todo lo que ellos dicen acá y a ver cómo ellos tratan de tratan de interpretar las escrituras y dar respuestas supuestamente a las personas que preguntan. Vamos a escucharlo y vamos a tratar de darle una video respuesta a ellos también a sus preguntas y respuestas. Ok, en cuanto a las mujeres, no sé si la pregunta tiene que ver con pastoras o si está simplemente hablando de una mujer sirviendo en la iglesia. Amor, podéis hablarnos, porque sé que en la clase de hoy hablaste en contra de pastoras. No sé, ¿por qué estás, por Claro, ejemplo, en contra de pastoras? Y luego, más allá de pastoras, ¿puede una mujer servir en la iglesia de una forma que no sea pastoral? O claro. sea, Claro, el tema es que el pastorado, es para los hombres y no es para todos los hombres. Es para un grupo selectos de hombres. Hay muchos que incluso el doctor Eloy Hernández dice: "Yo no soy pastor". ¿Dónde dice la Biblia que el pastorado es para los hombres? En ninguna parte. De hecho, que ha leído un poquito y sabe un poquito de griego, no hay que saber mucho, se da cuenta que la palabra pastor en masculino no está en la Biblia. Es decir, no se menciona a ningún hombre como pastor. Al único hombre que se menciona como pastor es a Jesucristo única y exclusivamente. Luego no hay ni hombre ni mujer que se mencionen como pastores. Eso es lo primero que hay que señalar. Lo segundo es que estoy seguro que este muchacho, Sebastián, yo a Sebastián le llamo Sectarián Céspedes, porque creo que él es medio sectario, ya que él a todo el mundo que no piensa como él lo critica muy fuertemente y hasta se burla y denigra a las personas. Yo pienso que Sectarián no ha estudiado bien la Biblia y es lo que ha hecho que se ha refugiado en lo que dice Sugel, que el supuesto argumento de que es por el tema de la creación, ustedes saben ese tema que utilizan mucho los calvinistas. Y eso es un argumento que yo diría que hasta tonto, porque es un argumento que no se esfuerza por ninguna parte en hacer un exégesis. Mire, cuando usted va a interpretar las escrituras, lo primero que usted tiene que hacer es que usted tiene que alejarse del pasaje. Cuando usted se aleja del pasaje, usted lo puede mirar en todo su contexto y así usted se da cuenta qué realmente dice el pasaje. Ese pasaje de Timoteo, lo primero que hay que señalar es que cuando tú te alejas del pasaje te das cuenta que Pablo está hablando en plural y luego pasa a hablar a singular. Él está hablando en plural, los versos 8 y 9, está diciendo a las mujeres que usan peinados ostentosos y hablando de un grupo de hombres también. Y luego cuando entra el verso 11, empieza a hablar Pablo en singular. En singular porque Pablo se está refiriendo a un hombre y a una mujer. Y él le dice, a esa mujer yo no le permito que hable. Él no está hablando en plural. De hecho, si eso fuera el caso, eso contradeciría la enseñanza general de Pablo en todas las escrituras. Si usted lee un poquito griego, se da cuenta que Pablo nunca habla en contra del ministerio de la mujer. Eso es lo primero. Lo segundo que usted puede señalar en este caso es la palabra epitrepo. La palabra epitrepo es muy importante. Parece que esta gente no hace un ejercicio exegético para poder interpretar el pasaje, porque la palabra epitrepo se utiliza siempre para concepciones o para excepciones. Pablo no está dando un mandato acá, Pablo está haciendo una excepción o una concesión. Fíjese bien, esa palabra aparece bastante en la Biblia, epitrepo, y siempre está en el contexto de permitir, nunca de un mandamiento. Lo tercero sería la palabra otenten. La palabra otenten, fíjese que lo que yo estoy haciendo es un ejercicio exegético, no lo que hacen esta gente, que simplemente interpretan el pasaje y luego dicen, porque menciona la creación. Fue el argumento más tonto que yo he escuchado. Luego está la palabra otenten, y la palabra otenten aparece una sola y única vez en la Biblia, y es en ese pasaje. La palabra otenten, cuando usted la busca en los manuscritos antiguos de los dioses griegos, se da cuenta que es una palabra que se utilizaba para hablar del el dominio déspota y controlador de los dioses. Así que se utiliza esa palabra. De hecho, cuando todavía el griego era una lengua viva, se hizo una traducción, o se hicieron varias traducciones, dos específicamente, una al latín y una al siriaco, y las traducciones hablaban de dominaris en latín, y en el siriaco la palabra era enseñorearse, pero no me recuerdo cómo se pronuncia. Entonces, nunca la palabra autenten tiene que ver
con autoridad, con la palabra que se utiliza usualmente para hablar de autoridad, sino se refiere a dominaris. Dominaris está hablando de un dominio absoluto, coercitivo, de un tipo de dominio que es tóxico, hermano. No está hablando de que las mujeres no pueden tener autoridad. Por eso digo, estas personas no han hecho ningún tipo de ejercicio exegético para dar una interpretación a un pasaje. Luego usted se da cuenta que al final del pasaje habla también del tema de que ella será salva, si teniendo hijos, está hablando también ahí en singular, por eso está hablando de una pareja. Esa mujer a lo mejor tenía una mala enseñanza y Pablo está corrigiendo la mala enseñanza. ¿Cuál es la mala enseñanza que ella tenía? Ella decía que la mujer fue criada primero que el hombre. Esa era la mala enseñanza que ella tenía. Entonces Pablo empieza a corregirla y Pablo dice que a esa mujer no se le permite enseñar. Pero ustedes saben que esta gente no han estudiado la Biblia y ellos simplemente repiten como un papagayo lo que escuchan decir a su maestro favorito. Da pena porque hay mucha gente que se lleva de ello. Y el argumento supuestamente de la creación, que es el que utiliza Sugel, es un argumento muy endeble. Le voy a explicar por qué. Y es que si el orden creado del hombre primero y de la mujer segundo, de alguna manera, significa un principio divino, universal e incontrovertible de liderazgo masculino, ¿por qué hay muchos ejemplos de mujeres en la Biblia que tenían autoridad y que enseñaban y dirigían a ciertos hombres? ¿Y por qué ninguno de estos hombres tuvo problema con esta orientación de las mujeres? Además, en varios episodios registrados en la Biblia no hay el menor indicio de que los hombres estuvieran actuando incorrectamente al prestar atención a las palabras de las mujeres. Más bien, los hombres se beneficiaron al escuchar a las mujeres, al igual que en algunos casos, comunidades enteras, no hay el más mínimo indicio de que Dios tuviera un problema con estos hombres que estaban siendo dirigidos por mujeres. Quizás, después de todo, el orden creado no tenga nada que ver con quién puede enseñar y dirigir y quién puede hablar en el nombre de Dios. Entonces, creo que lo que dice esta persona está totalmente equivocado. Vamos a seguir escuchando para ver cuáles son las ideas de estas personas. Y nosotros decimos, ¿cómo puede ser? Si tiene todo para ser pastor. No fui llamado a eso. Y bueno, por eso vemos que el llamado de pastor es para hombres y no para todos los hombres. Y para ninguna mujer. Entonces, no hay evidencias en las escrituras de que a la mujer se le permita enseñar y gobernar una iglesia, porque no está llamada para eso. Bueno, hay evidencia en la Biblia de que hay mujeres que le enseñaron. De hecho, hubo una mujer que le enseñó a Apolos. Si tú me dices, bueno, es que la enseñanza de ella no fue en la iglesia. Pablo enseñó muchas cosas que no fue en la iglesia y están ahí en la Biblia. Entonces, si el Espíritu Santo permitió que lo que esa mujer le diga a ese hombre estuviera en la Biblia, de que ella le enseñara a él, y eso está escrito en la Biblia, por algo fue. Entonces no creo que el hermano es consciente de lo que está diciendo. Sí hubo mujeres que enseñaron a hombres. En este caso, cuando Apolo fue enseñado por una mujer. Está llamada para eso. Una mujer es delicada, es un vaso frágil. ¿Cómo puede gobernar una mujer una iglesia donde está lleno de hombres demonios, de mujeres, de chisme, y una mujer es frágil? ¿Cuántos hombres no hay que son más frágiles que mujeres? Si eso no tiene nada que ver una cosa. De hecho, mayormente y usualmente las mujeres de carácter son muchas veces más fuertes que los hombres. Eso no tiene que ver una cosa con lo otro. Es decir, está desconectado de la realidad bíblica. Por eso el hombre debe ser cabeza. Y ahora, la mujer, ¿qué puede hacer en cuanto a la respuesta de qué ministerio? Ahora, la mujer tiene que predicar el evangelio. Bueno, señores, ustedes saben, esto es no tener YouTube Premium. Disculpen los anuncios. Debe predicar el evangelio a toda criatura. También enseña de que le tiene que enseñar a las mujeres a ser femeninas, a ser prudentes, a enseñar la palabra, a los niños, a los incrédulos. A los incrédulos les puede preguntar, a todo el mundo, ¿no? No entiendo. Es decir, le puede predicar a los incrédulos, no puede predicar en la iglesia. De esta gente que ellos critican a la hermana aquella, la que dijo que Pablo era machista, la señora esa que cometió un error garrafal al decir eso, pero esta gente sí son machistas. Estos tipos sí son machistas. Esos son machistas, hermano, en grado superlativo. No hay ningún problema. El tema es que no puede ser pastora, es solamente una cosita. Ahora, todas las mujeres quieren ser pastoras. Incluso el diaconado, dicen que las diaconisas, que tampoco existen, bueno, pero muchos no quieren servir, solamente quieren el pastorado femenino, con este empoderamiento y la mujer ahí gobernando, es muy común esto. Pero no pueden haber mujeres gobernando una iglesia. Fíjense que él simplemente habló, no pueden haber, él no tiene argumento bíblico. Ya el texto que puede citar, ya yo lo desmenucé
y le di razones exegéticas por qué el texto no dice lo que ellos, como ellos lo interpretan. Pero él no tiene argumento, él simplemente pues, no, no puede ser. ¿Por qué? Porque su jefe lo dice. No, ni siquiera la Biblia. Y mire, hermano, mire, si usted lee ejemplo Corintios, capítulo 12, en las versiones en español dice hermanos. Esa palabra, hermanos, en griego es adelphos. Adelphos es una palabra de género neutro, lo que significa hermanos y hermanas. Vamos a leer Primera de Corintios 12, para que usted vea lo que dice Primera de Corintios 12 y cómo lo dice. Es importante porque, como le digo, a veces esta gente sacan conclusiones de pasaje, pero ni siquiera han leído lo que la Biblia dice. Primera de Corintios 12. Ok. Ok. Primera de Corintios 12. Vamos a leer este pasaje, vamos a ver. Para que usted vea, por eso digo que esta gente no son personas que leen la Biblia, sino personas que simplemente repiten como papagayo lo que otros dicen. Dice, no quiero, hermanos, que la palabra adelphos, como dije, es un género neutro, está hablando hermanos y hermanas. De hecho, la única traducción que, por lo menos que yo conozco, que traduce ese pasaje bien, o lo digo bien en el sentido, porque en español el masculino, aquí hermanos, es sí, plural masculino, envuelve tanto género femenino como masculino. Pero como aquí hay que explicar esto con cucharita, porque mucha gente no lo entiende, fácilmente se equivoca, es bueno que uno lo explique, ¿verdad? Lo más claro posible. Entonces la palabra adelphos, hermanos, en inglés, en la NIV, la nueva versión internacional, dice brother and sister, es decir, hermanos y hermanas, así que debe ser traducido esa palabra. Hermanos y hermanas, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, sabéis que cuando era gentiles se extraviaba llevando como se llevaba a los ídolos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos, libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, y ahí empieza a hablar la metáfora del cuerpo que utiliza Pablo. Entonces, déjame seguir acá, aquellos del cuerpo que permanecen, porque nosotros, para que no haya desavenencia, de manera, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembro cada uno en particular, y uno puso en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lengua, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos los dones de sanidad, hacen todos lengua, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Disculpen que haya leído el pasaje así como tan abrupto, pero mi intención realmente es demostrar que el pasaje de Corintios 12, que es un pasaje que habla de hermanos y hermanas, y le dice a los hermanos y hermanas que ministren los dones, que utilicen los dones, ya sea el de predicar, el de adorar, el de hablar en lengua, el de sanar, cualquiera de los dones que sea, de la multitud de dones que hay. Le dice Pablo a esas personas que utilicen esos dones para los provechos de los demás. Y Pablo está hablando con hermanos y hermanas.
Hay que saber un poquito leer la Biblia o leer la Biblia con paciencia para uno poder entender los pasajes y uno no estar diciendo la burrada que está diciendo este señor, que él simplemente lo que está haciendo es repitiendo lo que dice Sugel. ¿Cuál es el gran argumento de él? Ah, que es por causa de la creación, porque el hombre fue creado primero. Eso no es una causa. De hecho, cuando usted toma la palabra gal, que es la palabra que se traduce porque el hombre fue creado primero, es decir, lo que Pablo utiliza esa palabra, la utiliza siempre cuando va a introducir información de fondo, en este caso del Antiguo Testamento, para él afirmar un punto. Y el punto que él estaba afirmando no tenía que ver con eso, tenía que ver con el tema de una mala enseñanza que tenía esta mujer. Vamos a seguir viendo lo que dice este señor, pero uno hablando de un solo tema no dura bastante. Así que vamos a ver lo que dice después de los demás temas y no creo que terminemos el video completo. Gracias, mi hermano. Ok, Ronald pregunta, Sebastián, sabemos que estamos estudiando las escrituras, contrastando o refutando estas herejías. ¿Qué otro Sí. consejo nos darías para desenmascarar a Hernán Acosta? Es que no hace falta ni estudiar para desenmascarar a Hernán Acosta. Yo no sé qué poder demoníaco tiene con las personas que los deja ciegos. Señalar algo, no sé ni siquiera quién es Hernán Acosta, no sé quién es ese señor. Parece como que es alguna persona que tiene algún tipo de enseñanza que no bíblica, me imagino, y ellos están desenmascarando. A veces lo que ellos dicen que no es bíblico, simplemente que ellos no están de acuerdo con lo que las personas dicen y ya ellos para poder etiquetarlo de una manera que ellos puedan envenenar el pozo, dicen que no es bíblico. Habría que ver qué enseña el supuesto Hernán Acosta. No sé exactamente qué es. Habría que ver, ¿verdad? No puedo irme de un lado ni de otro. Pero para ver a este hombre y escucharlo analizando los 5 minutos, a ver, yo te entiendo que por ahí podríamos decir, no sé, podríamos encontrar energía, no sé, incluso en Dante Gebel, porque Dante Gebel por ahí es sutil. Él no anda con la risa santa, él no anda hablando en lenguas, él no anda... Otra cosa, para esta gente hablar en lengua, para ellos hablar en lengua, según lo que dicen ellos, hablar en lengua es hablar un idioma, supuestamente, según lo que dice este señor. Hablar en lengua, según este señor, es hablar un idioma. Esto es una muy mala interpretación de la Biblia, porque realmente cuando uno lee la Biblia uno se da cuenta que hay dos tipos de lengua. En Hechos capítulo 2 aparece el don de lengua, la gente hablando idiomas. Pero luego en el libro de Corintios se habla de una lengua extraña que nadie le entiende, dice Pablo. Dice, el que habla en lengua, habla misterio y habla a Dios porque nadie le entiende. Pero según este señor, sectarián Céspedes, todo el que habla en lengua está mal. Sí, tengan cuidado con esta gente, porque esta gente a todo el mundo lo ponen dentro de un grupo y ellos envenenan el pozo. No, eso es herejía. Entonces ya como tú estás ahí adentro de ese grupo que es hereje, ya supuestamente tú estás mal, pero no, realmente no es que es una herejía, es simplemente que ellos no están de acuerdo con la enseñanza bíblica que hay sobre X o tal tema en específico, porque a veces son temas bíblicos como el tema del don de lengua, que es un tema, dime tú, right, para poner un ejemplo, creen el don de lengua, pero sectarian CPD no. Golden Fee creen el don de lengua, pero sectarian CPD no. Wow, imagínate tú, oigan la diferencia. Gordon Fee, uno de los mejores intérpretes del Nuevo Testamento, de los mejores exégetas, pero sectarian CPD no. Pero hay gente que están de acuerdo con sectarian CPD. Eso parece mentira. Y con Will Granja también hay gente que están de acuerdo. Vamos a seguir escuchando y yo voy a finalizar este video porque creo que lo que dijeron importante fue la parte del Ministerio de la Mujer. Ahora están hablando de Dante Gebel. Ya también Dante Gebel es otro hereje, según ellos. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de Dante, pero no creo que Dante de Gebel caiga en la parte de herético como tal. Haciendo todas las locuras que está haciendo Chiribí, no anda haciendo imposición, que en su época las hizo, para llegar a esto él las hizo todas, pero ahora... ¿Qué hizo Dante Gebel? Dante Gebel, bueno, que se habló en lengua, sí, ha hablado en lengua. No creo que él lo niegue, porque hablar en lengua es bíblico. Eso es sectarián, que no creen eso, y Will Granja. ¿Quién más? De imposición de mano. ¿Cuál es el problema en la imposición de mano? Es decir, según usted no se pueden poner la mano tampoco. Esta gente predica un evangelio que es solamente de ellos que ellos lo predican. Él no es bíblico, el evangelio de ellos que ellos predican. Ay, Dios mío.
pero ahora es un tipo prudente, es un tipo común, y ahí cuesta más encontrar las herejías. Ya sabemos que es un hereje igual. Dante Gebel es un hereje. Ustedes ven, pues yo digo que este hombre es sectariano. A mí hasta me da risa este muchacho. Él necesita ponerse a estudiar la Biblia, ponerse a capacitarse y dejar de estar básicamente de payaso en las redes sociales, porque lo que él está haciendo en algún momento le va a hacer daño. Es decir, él no puede poner a todo el mundo dentro de la clasificación de hereje. Yo sé que lo está haciendo para llamar la atención y buscar view, porque eso es lo que hacen esta gente. Está en ejemplo, Will Graham utiliza unas carátulas de que como que se murió fulano. Gente buscando view, se le llama clickbait. Clickbait es que te venden una mentira en la portada para que tú le hagas clic. Eso lo hace Will Graham. Y Sectarian es otra persona que, aparte de deshonesto, no tiene conocimiento bíblico. Lo que él hace es que se pone ahí a ver los videos de la gente y se pone a poner cara y en los reels que él hace y ese tipo de cosas, pero él no tiene nada que decir. Todo lo que dice básicamente es con poca profundidad bíblica, para no decir ninguna, y lamentablemente él no hace exégesis bíblica. Ahora está diciendo que Dante Gebel es un hereje. No creo que Dante Gebel caiga en la categoría de hereje. Si es una persona que se ha juntado con personas que sí se pueden categorizar hereje. Ahí sí eso sí yo le podría decir. Pero decir que Dante Gebel es un hereje, no creo, porque no ha tenido una enseñanza como tal que tú digas, bueno, Dante Gebel es un hereje. Es decir, él no ha negado la deidad de Cristo, no se ha inventado esta doctrina extraña que se inventan esta gente. Él ha dicho cosas que pueden ser cuestionables, pero no creo que caigan en el punto de herejía. Bueno, vamos a dejar el video hasta acá porque Sectarian y Will Granja son dos gente, podemos tomarlo yo dos como mascota del canal. Son personas que nos van a hacer reír bastante con todo lo que ellos dicen, sus ocurrencias y demás, porque estas personas realmente ellos se creen que ellos tienen la verdad absoluta y que todo el que no está de acuerdo con ellos está en un error y es un hereje. Nada, discúlpeme que haga este video así de esta forma, pero es que esta gente no merecen que uno sea serio. Es decir, ellos no merecen que uno sea serio, no tiene que hacer el video de esta manera porque esto es risible lo de ellos. Bueno, si te gustó el video, me gustaría que le des like, que compartas, que comentes y que nos ayude a difundir esta verdad que estamos compartiendo a través de estos medios. Esto es Apología para Todos. Nos vemos en el próximo video. Bye.